Llevo ya un tiempo encontrando videos con este mismo título. Aprende un idioma rápido y fácil. Al parecer es un título que otorga muchas vistas, que hace que la gente haga clic, y no quiero culpar a las personas que colocan este título en sus videos. Yo mismo lo he hecho y lo he hecho porque quiero hablar con las personas, quiero comunicarme con las personas que han hecho clic en este título. Y es que al parecer este título es un título que la gente busca mucho. Queremos las cosas rápido y fácil. No queremos las cosas lentas. No queremos las cosas difíciles. Házmela fácil. Quiero hacerlo rápido. ¿Qué significa rápido? ¿Qué significa fácil? ¿Es rápido una semana, un mes, un año o quizás 5 años? ¿Podría ser rápido? ¿Qué cosa es fácil? Y es que estamos muy influenciados por esta cultura de inmediatez. Todo lo queremos solucionar con un clic. Si compramos algo, queremos que lo traigan a la casa de inmediato, que lo hagan fácil. Y al parecer, lo rápido y lo fácil empieza a cobrar un valor en esta cultura moderna, actual. Y hemos llegado a creer que todo tiene que ser así. Pero la adquisición de una lengua, el aprendizaje de un idioma, ¿puede ser realmente rápido? ¿Puede ser fácil? Hoy te traigo mis 5 maneras, estrategias, técnicas, como lo quieras ver, para aprender un idioma fácil y rápido, pero según mis criterios, según mi concepto de lo que significa rápido y lo que significa fácil. Voy a ir de la menos atractiva a la más atractiva, es decir, conforme avance el video y llegue al punto 1, quizás esa sea la forma con la que más me identifico. El punto número 5 y menos atractivo para mí es: métete a una escuela de idiomas. Quiero que sepas que no soy un coach de idiomas, no soy un profesor de idiomas, no soy un experto, simplemente soy un latinoamericano que se tuvo que ir a vivir a otro país, a Alemania, a sus 34 años, y tuvo que aprender después de sus 30 inglés primero y a los 34 alemán. Eso despertó en mí una serie de retos, dificultades que poco a poco las fui superando, y despertó también un interés muy grande por el tema de los idiomas. Y para llegar a ese punto pasé por las dos experiencias, por la experiencia de atravesar por una escuela, por estar en una escuela de idiomas, pero también por la experiencia de hacerme autodidacta. Y la escuela sigue siendo algo que yo recomiendo, pero no para todos y no siempre. Y de esto quiero hablar. Creo que la escuela de idiomas sirve, número 1, para introducirte en el idioma. Si tú no tienes idea del idioma, meterte en una escuela de idiomas es algo que sirve y es algo que yo recomiendo, porque te introduce, te sumerge, te presenta el idioma y te motiva también. Número 2, para conocer gente, para que te sientas que estás entrando en una aventura acompañado, que no estás solo. Para hacer amigos también quizás, o para conocer gente que está afrontando el mismo desafío que tú. Y número 3, creo que una escuela te puede dar estructura cuando tú no la tienes, cuando tú no tienes ni idea de cómo aprender un idioma por ti solo, cuando no eres autodidacta o nunca lo has hecho antes. Entrar en una escuela sirve porque es como que alguien te va a guiar, te va a llevar, te va a decir qué hacer y te va a encaminar. En ese sentido yo recomiendo una escuela. Evidentemente hay buenos profesores y malos profesores. En ese punto lo que puedo decir es que busquen, más que preocuparse por la escuela, preocúpense por los profesores. La escuela puede ser malísima, sin infraestructura, pero si el profesor es bueno, eso va a ayudar. ¿Qué cosa es un buen profesor para mí? Un buen profesor es alguien que no se centra en una sola cosa, que no solamente habla de gramática, que te ayuda a mejorar en todos los skills, en todas las habilidades de aprender un idioma, y que sea un profesor que motive, que sea más que un profesor, que sea una especie de hermano o hermana mayor en ese sentido. ¿Cuánto tiempo de clases debe llevar uno si quiere aprender un idioma rápido? No lo sé, y ahí entra el punto de qué tan rápido lo quieres aprender. Para mí, por ejemplo, rápido es 1 año, y si quieres hacerlo en 1 año, quizás tienes que meterte a la escuela 1 año, pero a clases intensivas de 3 horas o 4 horas diarias si se puede, más tareas. Si tú le das a la escuela 1 hora a la semana, lamento decirte que nunca vas a aprender el idioma a ese ritmo, a menos que no hagas otras cosas en
en casa. Pero si lo único que haces es ir a clases, no va a ser suficiente. Si bien estoy dando como puntos muy positivos de ir a una escuela, ¿por qué es el que menos me gusta? Y es porque así como en la escuela te dan una estructura para que tú arranques, esa estructura también te puede frenar. Y lo que sucede en la escuela es que tú estás sujeto a una estructura y no te puedes mover de ahí. Hay una currícula, hay un profesor que tiene una guía, un método de estudio, unas pautas. Lo que yo viví en las escuelas físicas me gustó muy al inicio, pero ya a mitad de los cursos dejó de gustarme porque sentí que me empezó a hacer daño. Y sí, la palabra es daño. Como que me empecé a sentir atado, empecé a sentir que gastaba mi dinero, no hacía los avances que yo necesitaba o que yo quería. Si fue importante la escuela, sí, pero la escuela no me hizo aprender. La escuela me dio una base, me dio una estructura, me dio un impulso, me hizo arrancar, pero creo que aprendí inglés con lo otro. Y en Alemania, en alemán fue lo mismo. Yo estuve 8 meses en una escuela, en varias escuelas, de manera intensiva, 4 horas al día, además tareas, y a final de esos 8 meses yo no podía hablar alemán de manera fluida ni entender a las personas en la calle. Le entendía al profesor, eso sí, pero no le entendía a la gente en la calle. Yo como aprendí alemán haciendo otras cosas, pero la escuela no me hizo aprender alemán. Creo que eso fue una estructura, una base, un arranque, pero eso no me hizo aprender alemán. La escuela lo que quiere es más alumnos, y los alumnos lo que quieren en su gran mayoría es pasar un examen. Si quieren más alumnos, la escuela les va a dar lo que los alumnos necesitan, que es la preparación para el examen. Pero cuando la gente sale a la calle, uno se da cuenta que no está preparado para la calle. Estás preparado para el examen, pero no para la calle. Y eso pasa muchísimo. El próximo punto tiene que ver con consumir el idioma, sumergirse en el idioma. Y para hablar de eso quiero recomendarles una aplicación que se llama Chatterbox o Chatterbox, quienes vienen trabajando con este canal como sponsor y es completamente gratis. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Stream mit euch. Klar, gerne. Hi, ich bin Steffi von Lerne Deutsch und ich freue mich wieder riesig, hier zu sein. Schön, dass du da bist. Eigentlich brauchst du gar keine Vorstellung. Solamente tienes que descargarla con el link que te voy a dejar en la descripción de este video y puedes tenerla en tu teléfono completamente gratis. Son profesores nativos de alemán, francés, inglés y español. Puedes aprender esos 4 idiomas y son clases en vivo que quedan grabadas. Hallo und herzlich willkommen zurück bei den Chatterbox Streams. Ich bin Lena und heute sprechen wir über die Top 5 romantischsten Städte auf der ganzen weiten Welt. Puedes chatear con los profesores y van desde lo más básico A1 hasta el B2. Explican temas no solamente gramaticales, sino también abordan mucho el vocabulario del día a día. La recomiendo sobre todo porque es completamente gratis y uno puede ir escuchando las clases mientras va haciendo otras cosas. Para descargarla tienes que hacer clic en el link que te estoy dejando en la descripción. Número 4. Sumérgete inevitablemente, el sumergirse en el idioma. Esto es algo que aparentemente podría ser la solución para muchos, pero para mí no lo fue y lo voy a explicar. ¿A qué me refiero con sumérgete? Encuentra un hábitat donde absolutamente todo sea en el idioma que tú estás aprendiendo. Si es alemán, pues múdate a Alemania a vivir con una familia alemana donde no exista nunca jamás el español. Y ahí probablemente se va a activar ese sentido de supervivencia que tenemos los seres humanos y vamos a empezar a aprender un poco como a la fuerza. Vamos a empezar a aprender sí o sí porque necesitamos comunicarnos, necesitamos sobrevivir, necesitamos... Y es así como lo hacen usualmente los niños. Cuando una familia se muda a otro país con hijos, los hijos entran a la escuela y están sumergidos en esa escuela del idioma, o sea, están escuchando en alemán, tienen que hacer tareas en alemán, escribir, leer, escuchar, hablar en alemán y lo aprenden un poco, no sé si a la fuerza, pero un poco como obligados. Si tú tienes la posibilidad de sumergirte, pues creo que esa es una estrategia muy buena para aprender el idioma. Hasta ahí, ese speech seguramente ya lo has escuchado antes. Lo que nadie te dice es que no es tan fácil sumergirte.
sumergirse? Primero que si no vives en el país del idioma que vas a aprender, ya ahí tienes una serie de dificultades. Hoy en día es mucho más fácil que antes, eso sí, tienes internet, puedes cambiar tu teléfono a alemán, puedes escuchar las noticias en alemán, si vas a cocinar, puedes cocinar en alemán, puedes cambiar absolutamente toda tu vida al alemán, pero no estás en Alemania, no estás respirando la cultura, no estás escuchando las formas de hablar con jerga, por ejemplo. Siempre te va a faltar contacto con el idioma si es que no vives acá. Y si es que vives acá, déjenme decirles que tampoco es tan fácil. Si es que vienes solo, por ejemplo, a estudiar, probablemente sí te va a ocurrir. Vas a entrar a la universidad o a la escuela y vas a estar rodeado del alemán, vas a estar obligado a estudiar, a sacar buenas notas, a leer, a escuchar, y el alemán va a entrar un poco como obligado en tu cabeza. Pero si ese no es tu caso, y si tú vienes con familia y tu pareja habla español, si haces amigos, te sientes solo quizás y empiezas a hacer amigos acá que hablan español, etc., ya empieza a el español ganar territorio en tu vida diaria, y ese sumergirse en el alemán ya no se da de manera completa, ya no es al 100%. Entonces, o sea, los niños no tienen esa opción, ¿no? Lo tienen que aprender un poco como manera de supervivencia, pero un adulto siempre tiene la opción de decir, voy a pagar el alemán, voy a aprender el español un rato, voy a hacer amigos en español porque no entiendo el alemán. No es tan fácil sumergirse, y es un mito, yo creo, que si ya vives en Alemania ya estás sumergido. Yo conozco muchísimas personas que viven y hacen absolutamente toda su vida en español a pesar de que viven en Alemania. Una de ellas, por ejemplo, soy yo. Toda mi vida acá está en español. Claro, yo aprendo alemán, pero yo lo hago porque yo quiero. Yo trato de escuchar lo más que pueda alemán, pero mi vida es en español. Mi familia habla español, mi familia política también entiende en español. O sea, yo podría hablarles español siempre si quisiera. Mis amigos hablan español, los amigos de mi esposa, no todos, pero la mayoría hablan español también. Y sé que eso pasa en otros países también, por ejemplo en Estados Unidos. ¿Cuánta gente que habla español no es capaz de aprender inglés? Porque es tan fácil como encontrar tu círculo en español, y a veces es tan necesario porque uno se siente un poco solitario, ¿no? Entonces necesitas como ese entorno. Entonces ahí ya no hay un sumergimiento, ya no te estás sumergiendo en el idioma, sino ya está compartido. Para que sea rápido, yo creo que tendrías que sumergirte, pero por completo, que desaparezca el español de tu vida. Pero ¿estás dispuesto a pagar ese precio? Esa es la pregunta que nadie hace. Es duro, ¿ah? Es muy duro. Quizás cuando uno es niño no se da cuenta, pero más grande es duro. Como quitar tu idioma materno de tu cabeza para poder aprender el alemán más rápido. Probablemente eso te termine generando un bloqueo y te termines amargando con el idioma que quieres aprender porque sientes que te ha quitado el tuyo. O sea, hay un tema psicológico también, ¿no? Entonces, sí, es una estrategia fácil, rápida, pero no sé si siempre vale la pena. Número 3. Establece una estrategia. El gran problema de la mayoría de personas cuando intentan aprender un idioma es no establecer ninguna estrategia. Y uno se arranca a estudiar a la loca y sin saber qué es lo que va a pasar. Creo que es necesario establecer una estrategia. ¿Qué es lo que vas a aprender? ¿Cómo lo vas a aprender? ¿Qué vas a hacer primero? ¿Qué vas a hacer después? ¿Cuáles son tus metas? Simplemente te tiene que quedar claro de dónde estás y a dónde vas. Cada uno debe establecer su estrategia, y dentro de esa estrategia creo que tienes que entender dos conceptos básicos, que es uno, el input, y el otro es el output. El input es todo lo que entra, ¿no? Todo el estímulo de entrada, y el output es el estímulo, toda la salida, todo lo que sale. Input vendría a ser leer y escuchar. Output vendría a ser escribir y hablar. Esos son como los canales, cómo entra el idioma y cómo sale. Lo ideal sería que eso sea de manera interactiva, es decir, que estás escuchando y leyendo todo el tiempo y hablando y escribiendo todo el tiempo, ¿no? Como que está entrando y saliendo. Y de esa manera, ese flujo de entrada y salida es lo que hace que tu cabeza procese el idioma y lo absorba y lo adquiera. Sin embargo, eso no siempre sucede de esa manera
manera tan linda como lo he descrito. A mí personalmente hablar me estresaba muchísimo. Hasta el día de hoy me estresa un poco. ¿Por qué? Porque al hablar se asumía que yo también estaba entendiendo lo que me decían las otras personas. Entonces me estresaba porque no entendía y al mismo tiempo tenía que estar pensando lo que iba a decir, y cuando decía probablemente no había entendido lo que me habían preguntado. Entonces como hablar a mí me causaba estrés, tensión, de que me faltan las palabras y que me exponía a no entender, a hacer el ridículo o a sentirme inseguro. Entonces lo que hice fue, dije, bueno, ya está, no voy a hablar. Y me enfoqué en escuchar y en leer, pero sobre todo en escuchar. Y me da risa porque hay gente que no cree esto, pero yo cuando digo yo aprendí con películas, series, viendo fútbol, viendo programas de televisión, escuchando podcasts, la gente no me cree porque dice, no se puede aprender así. Pero si lo haces todos los días, todo el tiempo, o sea, yo sustituí completamente la música por escuchar. Lo pude haber hecho por hablar, lo pude haber hecho por escribir, lo pude haber hecho por leer, pero yo decidí escuchar va a ser mi fortín. Ahí es donde yo me voy a hacer fuerte y es lo que más hacía. Creo que eso es lo que más me ha traído frutos, porque aprender a entender lo que dicen los demás como que me da paz, me da seguridad y me da tiempo mental de pensar lo que voy a decir. Entonces cuando yo hablo al día de hoy, sigo cometiendo errores, pero ya no estoy inseguro. Sigo declinando a veces mal los artículos o equivocándome en palabras o que hay palabras que no sé, pero ya no estoy nervioso como antes porque ya entiendo lo que me están preguntando, ya entiendo lo que me dicen. Esa fue mi estrategia. Más bien ahora lo que me toca hoy por hoy es mejorar un poco mi habla, porque tengo el alemán muy pasivo y creo que me falta un poco activarlo, ¿no? Entonces sigo con mi estrategia. Tienes que tener una estrategia. Número 2, identifica tus debilidades. Yo entendí que habían algunas cosas que me bloqueaban, que me ponían inseguro, que me hacían no avanzar, que me hacían más bien retroceder. Dije, voy a darle solución a esto. Si tú no identificas cuáles son aquellas cosas que no te dejan avanzar, no vas a poder plantear esa estrategia. Todo el mundo tiene problemas y todos tienen dificultades y debilidades, y identificarlas para mí es la puerta a lo que viene después, que es encontrar soluciones. Y encontrar soluciones a un problema es como de las cosas más satisfactorias que pueden existir en la vida. Uno de los obstáculos que yo tenía, por ejemplo, también era que yo había decidido muy al inicio hablar solo en alemán con mi esposa, pero después me di cuenta que estaba todo el tiempo tenso porque hablaba todo el día alemán, y como mi alemán era muy básico aún, estaba todo el día tenso porque me faltaban las palabras. Entonces inconscientemente lo que dejé de hacer era dejar de hablar. Hablaba poco, compartía poco, ya no quería opinar sobre nada, porque si estaba en modo alemán decía no me alcanzaba el alemán, entonces mejor no hablo. Y eso como que me fue apagando, me fue bloqueando, y una de mis estrategias fue decirle a mi esposa, quiero volver a hablar español contigo porque quiero estar contento. Simplemente por eso, si yo estoy contento, si yo estoy bien, voy a poder afrontar como esta dificultad de otra manera. Entonces encontré mis maneras de aprender alemán sin la ayuda de mi esposa, y ya no era un martirio tener que llegar a la casa y decir, oh no, se acabó el alemán afuera pero empieza el alemán adentro, ¿no? Y era siempre como una tortura. Entonces llegaba en la casa y me sentía relajado, tranquilo, porque decía, en la casa yo estaba más relajado, más distendido, y podía resolver mis obstáculos, o este obstáculo en particular, de otras maneras. Por ejemplo, una de las cosas que hice fue, yo en un momento decidí que quería ir al psicólogo, y en vez de hacerlo en español, me busqué una psicóloga en alemán. Entonces tenía mis terapias en alemán y hablaba con ella en alemán. Otra de las cosas que hice fue, me busqué un tándem. En ese tándem hice algunos amigos alemanes por mi cuenta propia. Creo que
si no hubiese identificado ese obstáculo y no lo hubiese solucionado, no se hubiesen abierto esas otras puertas o no las hubiese buscado, y quizás el bloqueo hubiese continuado y se hubiese hecho más fuerte y más fuerte y más fuerte. Entonces, identificar las debilidades no significa aceptarlas o resignarte a ellas, es identificarlas para pensar y ver cómo las vas a vencer. Solamente así es que uno puede acelerar más el paso. Y número 1, encontrar actividades apasionantes. Esto tiene mucho que ver con el tema del input comprensible, del cual ya hemos hablado en otros videos, pero para mí esto fue fundamental. Encontrar cosas que realmente sean apasionantes y hacerlas en alemán. Cada uno tiene cosas apasionantes que hace o que quiere hacer. Hay gente que le apasiona la cocina, hay gente que le apasiona, qué sé yo, el marketing o el fútbol, desde cosas tan sencillas, el deporte o tal vez los juegos de video, lo que sea. Pero de todas maneras hay algo que te encanta. Identifica qué es aquello que te gusta hacer, pero no solamente que te gusta hacer, sino que lo haces de una manera apasionada, que podrías dedicarle 10 horas seguidas y no habría problema, que lo podrías hacer todos los días y no te costaría, no te sería algo pesado, sino lo harías contento. Identifica aquello que quisieras hacer en tu tiempo libre hoy o mañana, o que qué harías si no tuvieses que ir a trabajar, o si no tuvieses que estudiar, si no tuvieses que hacer alguna cosa que no quieres hacer. Identifica esas actividades, pero no solamente que te gustan o que te agradan, sino que te apasionan. En mi caso hay muchas, porque hay muchas cosas que me apasionan. Ver películas es algo que me apasiona, y no solamente me apasiona ver la película, sino me encanta como sumergirme en el mundo de la película. Entonces, cuando voy a ver una película, muchas veces leo la sinopsis, leo una pequeña biografía del director, miro quiénes son los actores, miro en qué otras películas han salido, miro si es que hay un libro de la película, y si tengo tiempo me leo el libro antes de la película, veo entrevistas a los actores, busco en YouTube resúmenes de la película, veo la película obviamente, y si es una saga veo la segunda y la tercera y la cuarta parte. Entonces intento como que navegar a través del mundo de esa película, y eso es algo que a mí me gusta hacer, ¿ya? Lo he hecho con muchas películas, muchas series y con muchas sagas. Me gusta como sumergirme en micromundos, ¿no? Y si tú haces eso en el idioma que quieres aprender, pues lo vas a disfrutar. Yo lo hice, por ejemplo, con Star Wars. Un día decidí verme todas las películas. Me vi no solamente las películas, sino me vi todas las series, incluso hasta las de dibujos animados, Rebels y todo eso, en alemán. Además me escuché un sinfín de como videos de análisis de YouTube. Encontré podcasts sobre ese tema en específico, Star Wars, la Guerra de las Galaxias. Me compré cómics en alemán. Entonces como consumí muchísimo sobre eso, que es algo que yo haría en español, pero en alemán. Lo mismo con el fútbol, ¿no? Me gusta ver fútbol, entonces tengo por ahí mis podcasts y mis canales que hablan sobre la Champions League y siempre estoy atento. O por ejemplo, últimamente me gusta cocinar, y entonces es como aprendo a cocinar, pero en alemán, ¿no? Y es algo que me gusta hacer, y a veces hay palabras que no entiendo y las busco en el diccionario y las apunto. Quizás después las olvido, pero en la siguiente receta vuelve a aparecer y después vuelve a aparecer. Entonces ya la cuarta vez que volvió a aparecer la bendita palabra ya no me la olvido. Y así, son cosas que me gustan hacer y las hago en alemán. Para mí esa es la herramienta más poderosa de todos, y es la que a uno lo hace avanzar más rápido. Cuando haces cosas que te enamoran, que te apasionan, que tú harías en tu tiempo libre, pero en el idioma que quieres aprender. Porque eso te garantiza que lo vas a volver a hacer, que no te vas a aburrir, que no va a ser pesado como la escuela, que lo puedes hacer siempre. Porque recuerden que la palabra rápido y la palabra fácil, como dijimos al inicio, son palabras tan relativas. ¿De qué te sirve aprender algo rápido si lo vas a olvidar rápido?
Y yo creo que mucho más valioso que hacer algo rápido y fácil es hacer algo de manera constante. Y para ganar constancia, la única forma es incorporarlo a tu vida y ligar esta actividad que quieres hacer con algo que te guste, convertirla en una pasión. Pero es que el alemán no me gusta. ¿Por qué no te gusta? Agarra tu libretita e identifica por qué no te gusta. ¿Qué es lo que no te gusta? Los invito a que reflexionen en torno a la palabra rápido, la palabra fácil. Y no existe algo que suba rápido y no caiga rápido. A lo que tiene que apuntar es a constancia. Y la próxima vez que hagamos un video sobre este tema, me encantaría llamarlo cómo aprender un idioma de manera constante. Pero lastimosamente, muy pocas personas supongo que harán clic. Ya lo veremos. Espero que les haya servido todo esto.